Día del apagón. Nos habían avisado, el apagón duraría, como mucho, 10 horas. Lo anunciaron con calma en la radio, como si fuera un pequeño inconveniente en medio de una rutina más grande e inevitable. No se preocupen, será temporal, dijeron. Un par de velas y algo de paciencia, me dije, tratando de no darle demasiada importancia. Al principio, el silencio y la falta de luz fueron una novedad incómoda, pero no del todo indeseada. Leía con una linterna mientras la batería del celular se consumía lentamente, como si esperara que la luz regresara antes de quedarse sin energía. Pero las horas pasaron. El reloj marcó 10. Después 20. Después 30. Al principio fue fácil hacer planes a corto plazo. Mañana, seguro, la luz volverá. Lo peor que podría pasar sería no poder ver la película que dejé a medias. Pero pronto las baterías comenzaron a agotarse, el agua caliente se esfumó, y las reservas de alimentos en el refrigerador se convirtieron en un caldo pestilente. La desesperación creció lentamente, como una sombra que al principio parecía pequeña pero que ahora lo cubría todo. Cuando llegamos a las 80 horas sin luz, me di cuenta de que algo estaba mal. Muy mal. Las velas, que al principio encendíamos con cierto aire de romanticismo, ahora eran solo recordatorios de que la normalidad parecía más un espejismo. Mis vecinos, con quienes al principio intercambiábamos sonrisas nerviosas al respecto, comenzaron a tener miradas que parecían cada vez más sombrías y llenas de resignación. Nadie sabía qué hacer. Empecé a pensar, casi temeroso de admitirlo en voz alta, que tal vez esto no se arreglaría nunca. El aire olía a estancamiento, como si el mundo entero se hubiese congelado en esta nueva y oscura realidad. ¿Y si esta vez no había una vuelta atrás? La pregunta comenzó a rondar mi mente como un eco que no lograba apagar. Cada vez que miraba hacia afuera, a las calles desiertas, al horizonte sin luces ni el más mínimo resplandor de esperanza, la idea se hacía más fuerte. La idea de que esta vez, la oscuridad no era solo una interrupción pasajera sino el nuevo estado de las cosas. Pensé en aquellos mundos distópicos de los libros y películas, en sociedades que se desmoronan en la oscuridad, con la tecnología apagada y la civilización reducida a sus ruinas más básicas. La falta de electricidad, que al principio era solo una molestia, ahora se sentía como un vacío existencial. Comenzamos a racionar lo poco que teníamos, y la conversación con mis vecinos se volvía cada vez más ansiosa. El aire olía a estancamiento, como si el mundo entero se hubiese congelado en esta nueva y oscura realidad. ¿Y si esta vez no había una vuelta atrás? La pregunta comenzó a rondar mi mente como un eco que no lograba apagar. Cada vez que miraba hacia afuera, a las calles desiertas, al horizonte sin luces ni el más mínimo resplandor de esperanza, la idea se hacía más fuerte. La idea de que esta vez, la oscuridad no era solo una interrupción pasajera sino el nuevo estado de las cosas. Pensé en aquellos mundos distópicos de los libros y películas, en sociedades que se desmoronan en la oscuridad, con la tecnología apagada y la civilización reducida a sus ruinas más básicas. La falta de electricidad, que al principio era solo una molestia, ahora se sentía como un vacío existencial. Comenzamos a racionar lo poco que teníamos, y la conversación con mis vecinos se volvía cada vez más ansiosa, cargada de esa incertidumbre que cuelga en el aire cuando nadie sabe qué sigue. Mis pensamientos se oscurecían a la par que el cielo, cada vez más nublados, cada vez más impenetrables. Como si mi mente estuviera siguiendo el mismo ciclo del día, sumergiéndose en una oscuridad que no parecía tener fin. Cada hora que pasaba sin electricidad, cada vela que se consumía dejando solo la llama vacilante en la mesa, me acercaba un poco más a la posibilidad más aterradora, ¿y si no hay solución? Era una pregunta que al principio solo rozaba la superficie de mi mente, algo que podía desviar fácilmente. Pero con el paso de las horas, de los días, esa posibilidad dejó de ser una sombra lejana y empezó a enraizarse en lo profundo de mis pensamientos, como un veneno que se extiende lentamente. ¿Y si esta era la forma en que las cosas se quedaban? Al principio,
cargada de esa incertidumbre que cuelga en el aire cuando nadie sabe qué sigue. Mis pensamientos se oscurecían a la par que el cielo, cada vez más nublados, cada vez más impenetrables. Como si mi mente estuviera siguiendo el mismo ciclo del día, sumergiéndose en una oscuridad que no parecía tener fin. Cada hora que pasaba sin electricidad, cada vela que se consumía dejando solo la llama vacilante en la mesa, me acercaba un poco más a la posibilidad más aterradora, ¿y si no hay solución? Era una pregunta que al principio solo rozaba la superficie de mi mente, algo que podía desviar fácilmente. Pero con el paso de las horas, de los días, esa posibilidad dejó de ser una sombra lejana y empezó a enraizarse en lo profundo de mis pensamientos, como un veneno que se extiende lentamente. ¿Y si esta era la forma en que las cosas se quedaban? Al principio, me aferraba a la idea de que era algo temporal. Mañana, me decía, mañana todo se arreglará. Pero mañana se convirtió en un vago concepto sin significado. Los días pasaban sin ninguna señal de luz, sin noticias, sin explicación. Era como si el mundo hubiera olvidado cómo volver a funcionar. Y la idea de que todo esto pudiera ser permanente, de que el mundo de antes simplemente no regresaría, comenzó a asentarse en mi interior. Me pregunté cómo podría acostumbrarme a esto, si es que había una manera de hacerlo. La mente humana tiene una increíble capacidad para adaptarse, me recordaba una y otra vez, tratando de convencerme de que, eventualmente, todo esto sería solo parte de la nueva normalidad. Era cierto, el ser humano ha sobrevivido a incontables crisis, a guerras, a catástrofes, y de alguna manera, siempre hemos encontrado la forma de seguir adelante. Me aferraba a la idea de que era algo temporal. Mañana, me decía, mañana todo se arreglará. Pero mañana se convirtió en un vago concepto sin significado. Los días pasaban sin ninguna señal de luz, sin noticias, sin explicación. Era como si el mundo hubiera olvidado cómo volver a funcionar. Y la idea de que todo esto pudiera ser permanente, de que el mundo de antes simplemente no regresaría, comenzó a asentarse en mi interior. Me pregunté cómo podría acostumbrarme a esto, si es que había una manera de hacerlo. La mente humana tiene una increíble capacidad para adaptarse, me recordaba una y otra vez, tratando de convencerme de que, eventualmente, todo esto sería solo parte de la nueva normalidad. Era cierto, el ser humano ha sobrevivido a incontables crisis, a guerras, a catástrofes, y de alguna manera, siempre hemos encontrado la forma de seguir adelante. Pero esta vez, esa capacidad de adaptación no me parecía suficiente. Algo dentro de mí resistía. La resignación no me traía consuelo, sino una inquietud que crecía más con cada minuto que pasaba. Aceptar que este podría ser el nuevo estado de las cosas no me ofrecía paz, sino una angustia profunda y persistente. Era una angustia que no provenía solo de la incomodidad física de estar en la oscuridad, o de las dificultades diarias que traía la falta de electricidad. Era algo más esencial, más íntimo. Sentía como si algo vital estuviera siendo arrebatado lentamente, algo que no podía ver ni tocar, pero cuya ausencia se hacía cada vez más evidente. No era solo la luz lo que faltaba, era la estructura misma de la vida, los ritmos que nos mantenían conectados a un propósito, a una dirección. Antes del apagón, había dado por sentada esa sensación de continuidad, de que cada día estaba encadenado al siguiente por una serie de hábitos y expectativas que mantenían el flujo de la vida en marcha. La tecnología y la electricidad eran parte de ese flujo, invisibles pero constantes, asegurando que el mundo siguiera girando. Ahora, sin esa continuidad, todo se sentía fragmentado, suspendido en el tiempo. Como si el mundo hubiese sido puesto en pausa y, peor aún, como si nunca volviera a reanudarse. La idea de que tal vez no había un retorno a la normalidad empezó a envenenar mis pensamientos, a llenar cada rincón de mi mente con una certeza que no podía ignorar. Había una desesperación creciente, pero no era el tipo de desesperación que te empuja a actuar, a buscar soluciones o a luchar contra la adversidad. Era una desesperación fría, una rendición lenta ante la posibilidad de que la vida nunca volvería a ser lo que fue. ¿Podría realmente adaptarme a esta nueva realidad? A esta vida de velas,
de noches interminables, de calles vacías y sin respuestas. Cada vez que intentaba encontrar consuelo en la idea de que, con el tiempo, aprendería a vivir así, algo dentro de mí se rebelaba. La resignación no era el problema. Podía aceptar, con esfuerzo, que el mundo no volvería a ser el mismo. Pero la sensación de que algo fundamental, algo que definía lo que éramos como seres humanos, se estaba desmoronando, era lo que me llenaba de angustia. La idea de que el progreso, la civilización, todo lo que habíamos construido y alcanzado, podía desaparecer tan rápidamente y sin previo aviso, era insoportable. Era como si el futuro, ese concepto que siempre habíamos dado por hecho, se hubiera evaporado junto con la luz. ¿Cómo seguir adelante cuando el futuro mismo se había convertido en una sombra? Me encontraba preguntándome eso constantemente. Podía ver cómo las cosas se estaban desmoronando a mi alrededor, no solo en lo tangible, sino en lo psicológico, en lo que significaba ser humano. La idea de un mundo sin electricidad, sin la tecnología que nos conectaba y nos definía, no era solo un desafío práctico, era una amenaza existencial. Cada vez más, me daba cuenta de que no era solo la falta de luz lo que me atormentaba, sino lo que esa oscuridad representaba. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, habíamos llegado al final de algo. Y ese pensamiento, esa oscura certeza que iba creciendo dentro de mí, me llenaba de una angustia que no podía sacudirme. Como si algo en el núcleo de nuestra existencia se estuviera desvaneciendo, algo tan esencial que sin ello, lo demás ya no tendría sentido. El mundo, el que conocía, estaba sostenido por hilos de luz, de energía, de sistemas interconectados que nos mantenían en pie sin que lo notáramos. Eran invisibles, pero fundamentales. Nunca pensamos en ellos mientras funcionaban, eran parte de la rutina, del trasfondo del que dependíamos pero que dábamos por sentado. Cada bombilla que se encendía al girar un interruptor, cada dispositivo que cobraba vida al conectarse a la corriente, todo fluía con una facilidad casi mágica. Era la infraestructura silenciosa que hacía que el mundo moderno funcionara, el tejido que mantenía unida la realidad tal como la conocíamos. Y ahora esos hilos, esos delicados y complejos sistemas, se habían roto de una manera tan abrupta y absoluta que me costaba entenderlo. De repente, nos enfrentábamos a la verdadera naturaleza de nuestra fragilidad. ¿Qué significa que el mundo funcione? No me lo había planteado antes, pero ahora esa pregunta me atormentaba. El mundo funcionaba porque estaba impulsado por una red de energía que fluía por cada rincón de nuestras vidas, una energía que mantenía nuestras comunicaciones, nuestros trabajos, nuestras casas, y hasta nuestras propias mentes en constante movimiento. Una serie de luces y electricidad nos mantenían juntos, en sincronía con ese ritmo de vida moderno. Sin esa electricidad, todo se detenía. Sin ese pulso constante de energía, éramos más frágiles de lo que jamás hubiera imaginado. Nos habíamos convertido en seres completamente dependientes de algo tan intangible como la corriente eléctrica, que en silencio nos daba el poder de proyectar nuestras vidas hacia adelante. Sin ella, el tiempo parecía detenerse, pero no de la manera en que uno espera en momentos de paz, sino como si todo estuviera derrumbándose en cámara lenta. Ahora, en la oscuridad, cada rincón sin luz revelaba cuán delgada era esa capa de civilización bajo la que habíamos vivido. Esa misma civilización, con todas sus comodidades y promesas de progreso, se sentía como si estuviera desmoronándose en silencio. Los pilares que alguna vez sostuvieron la ilusión de que todo era seguro, de que éramos autosuficientes y avanzados, se veían cada vez más débiles, como si fueran construcciones de arena a merced de una marea que habíamos ignorado durante demasiado tiempo. El refrigerador, que alguna vez simplemente esperaba con su ronroneo constante, ahora era un testamento a lo que habíamos perdido, con su contenido descomponiéndose lentamente en un silencio mortuorio. Los celulares, que habían sido nuestras conexiones inmediatas con el mundo, no eran más que piezas inútiles de vidrio y metal. Y las calles, esas que alguna vez estaban iluminadas y llenas de vida, ahora se hundían en la penumbra, transformándose en territorios desconocidos, casi hostiles. La ciudad misma parecía haberse retirado en la oscuridad,
como si estuviera desapareciendo junto con la luz. Pensaba en las pequeñas acciones cotidianas que había dado por sentado: encender la luz para leer antes de dormir, poner el café a calentar por la mañana, enviar un mensaje rápido a un amigo. Todas esas cosas dependían de esos hilos invisibles de electricidad, y sin ellos, me daba cuenta de lo vulnerable que era todo. La vida moderna, que se presentaba como imparable, llena de innovaciones y tecnología, se tambaleaba al borde del colapso con solo un apagón prolongado. La oscuridad exponía algo más que la falta de luz, exponía nuestra dependencia. Todo lo que construimos, nuestras grandes ciudades, nuestra vasta tecnología, no era más que una ilusión de poder. Creíamos estar en control, creíamos que habíamos conquistado el mundo, pero en realidad, nuestra civilización era tan frágil como una red de cables bajo tierra. Un simple fallo en esa red, y todo lo que creíamos sólido y duradero se derrumbaba. El silencio y la oscuridad ahora me rodeaban, revelando cuán profunda era esa dependencia. El concepto de funcionar ahora parecía burlarse de mí. Antes, el mundo funcionaba porque había movimiento, porque había energía que fluía a través de todo. Sin ella, las cosas estaban quietas, inertes, casi muertas. El pulso de la civilización había desaparecido, y lo que quedaba era una especie de calma tensa, como si todos estuviéramos a la espera de algo, sin saber exactamente qué. Tal vez esa espera nunca terminaría. Tal vez habíamos subestimado lo fácil que era que todo se desmoronara en cuestión de días, de horas. Y entonces comprendí: sin luz, sin ese pulso constante de energía, éramos como marionetas sin hilos, tambaleándonos en la oscuridad, sin dirección ni propósito. Lo que parecía un mundo sólido era en realidad una serie de delicados mecanismos que ahora se habían detenido. Y mientras me quedaba en la penumbra, ese pensamiento me asaltaba una y otra vez: tal vez habíamos construido nuestro mundo sobre una base demasiado endeble, confiando ciegamente en que esos hilos de luz nunca se romperían. ¿Y ahora qué? El miedo de que la luz no volviera nunca, que al principio había sido una idea vaga, casi absurda, empezó a tomar forma en mi cabeza como un visitante no deseado que se instala sin permiso. Al principio, lo descarté como una paranoia pasajera, una exageración de mi mente cansada. Pero con el paso de las horas, cada vez más largas y densas, ese temor empezó a crecer, extendiéndose como una sombra en rincones que antes creía seguros. Era como si la oscuridad, al principio solo física, se hubiese convertido en un espejo de algo más profundo, algo interno. ¿Qué pasaría si este apagón no fuera temporal, sino el principio de algo irreversible? La idea de que estábamos presenciando el colapso de la vida tal como la conocíamos se fue infiltrando en mis pensamientos, lenta pero imparable. Cada chispa fallida de los encendedores, cada batería muerta, cada aparato inútil me recordaba la fragilidad de lo que solíamos dar por sentado. El mundo se había vuelto un lugar inmensamente más hostil, y lo peor era que no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. No había forma de saber si ese miedo era real o simplemente el resultado del agotamiento. Era mi mente jugando trucos, como un reloj descompuesto que corre descontroladamente, o era un instinto ancestral que me gritaba que algo había cambiado de manera definitiva. La frontera entre la lógica y el pánico se desdibujaba con cada noche en vela, con cada intento fallido de recuperar la normalidad. Los días pasaban, y el silencio eléctrico se hacía más ensordecedor. La falta de electricidad, que en un principio solo significaba la ausencia de luz o la imposibilidad de cargar el celular, empezó a representar algo mucho más grande. El día parecía no terminar nunca, las sombras alargándose, tragándose el tiempo. Cada minuto sin luz era como un ladrillo en la construcción de esa nueva realidad, donde las reglas habían cambiado, y el mundo de antes comenzaba a parecer una reliquia, un sueño distante. Con cada amanecer, esperaba que el destello del interruptor me devolviera la vida que conocía, pero nada sucedía. El miedo que al principio se arrastraba lentamente, ahora caminaba a mi lado, invasivo, y me habrían parecido exageradas. ¿Y si la electricidad no volvía? La pregunta no me abandonaba. Se colaba en las conversaciones casuales con mis vecinos, en los silencios incómodos que compartíamos cuando ya no había nada más que decir.
La luz, o más bien la falta de ella, se había convertido en un símbolo. Ya no era solo una cuestión de estar a oscuras. Era como si cada día sin electricidad nos empujara hacia el borde de un precipicio, hacia una vida primitiva en la que la tecnología ya no formaba parte de nuestra existencia. Sentía como la civilización, esa construcción aparentemente inquebrantable, se desmoronaba con cada minuto que pasaba. No eran solo las bombillas que no encendían, eran las horas sin noticias, los rumores de que las cosas no estaban mejorando en otros lugares. Era la sensación de estar cayendo en una era oscura de la que no habría retorno. Y cada día, al caer la noche y encender la última vela que me quedaba, la sombra del miedo se hacía más grande, invadiendo hasta mis sueños, donde el mundo entero era solo un vasto campo de oscuridad, interminable, impenetrable. Era mi cansancio lo que me hacía ver todo más grave de lo que era. Me lo repetía para tranquilizarme, pero la duda persistía. La luz no volvía, y con cada día sin ella, la idea de que el apagón no fuese temporal se volvía más plausible, más real. Como si todo lo que conocíamos estuviese a punto de desvanecerse para siempre. Tal vez, me dije finalmente, esto no se arreglará nunca.